Bueno, durante los últimos días se han conocido antecedentes de diversas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura que encabezaba Augusto Pinochet. ¿Cuál es el estado de los derechos humanos hoy? De mucho más vamos a conversar con Roberto Garretón, ex abogado del Comité Pro Paz, que nos acompaña en CNN Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Además, ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Además, del cierto. Primer al último día. Así es. Reconocido por esas materias, quiero saber de inmediato cómo toma las palabras de esta ex agente de la DINA. Bueno, yo creo que ellos se acusan solos. No hay nadie que pueda decir, como Manuel Contreras, que en Chile no hubo tortura, no hubo asesinatos, cuando su propia secretaria reconoce que lo hacía. Usted me pregunta una cosa un poco más global. Yo diría lo siguiente. Después de la detención de Pinochet en Londres, los jueces chilenos cambiaron. El día siguiente, hasta el día anterior, todas las causas contra criminales, contra la humanidad, terminaban en sobreseimiento por la amnistía o por la prescripción. Desde ese día, eso se acabó. Habrá algunos jueces que lo siguen aplicando, pero como política general se acabó. A un precio de condenas bajas, que no guardan ninguna relación con la gravedad de los delitos cometidos. Hay casos que se mataron a 10, 12 personas y bueno, aplica una condena de 10 años. No hay proporcionalidad, pero sin embargo ya tenemos un número de personas bastante elevado de condenados. ¿Cuántos son los condenados por violación de los derechos humanos no aproximadamente? Decir exactamente, pero sobre 70, 80 por ahí. Hay muchos más que están en procesos abiertos. Hay muchos más que están, algunos que murieron en los últimos 40 años, ¿no es cierto?, después de haber cometido crímenes y por lo tanto no fueron juzgados ni condenados. Las cifras varían día a día, porque hoy día sale uno, mañana entra otro, día a día se está cambiando la cifra. Lo que uno puede ver que la línea es, en Chile, la impunidad por los peores crímenes está terminando, se está terminando, no con las penas apropiadas, y hay una aproximación a valorar mejor lo que es la justicia. Acuérdense ustedes que en los últimos años de la dictadura y durante los primeros años de la democracia, el Poder Judicial estaba más desprestigiado que el Ejército. Vaya, más desprestigiado que el Ejército. Y abogado, si los jueces están progresivamente haciendo un poco más su tarea, ¿podemos decir lo mismo de las autoridades políticas que tienen que encargarse de que esas penas se cumplan en condiciones que sean, supone uno, equitativas para todos los chilenos? A ver, que las penas las ponen los jueces. Claro. Ahora, lo que ¿Cómo podría... se cumple esa pena es el punto? ¿En qué condiciones carcelarias? Es que la condena de prisiones o de confinamiento, de encarcelamiento, la aplica el juez. Ahora, dentro de eso se pueden dar lo que se llaman las medidas sustitutivas o beneficios carcelarios, etcétera. Yo creo que aquí ha habido demasiado mano blanda de las autoridades administrativas, permitiendo que muchas de estas personas tengan más beneficios de los que en realidad merecen. Pensemos que no se trata de crímenes corrientes, no se trata de crímenes, se trata de crímenes que tienen tres componentes que son fundamentales. Uno, el hecho violento, injusto, que consiste en delito. Pero eso va apoyado de otras dos condiciones. La cobardía. Cuando van a matar a uno o van a secuestrar a uno, llegan 20 en camionetas y hasta con helicópteros y se llevan hacia uno y lo hacen desaparecer. Pero no solo es esa demostración de la cobardía, hay otra demostración de la cobardía, porque ellos van garantizados de impunidad. Nunca se le dijo a un sargento, a un cabo, a un capitán, a un teniente o a un coronel, jamás un general le dijo, anda, y si te pillan no es problema tuyo. No, te vamos a defender. Tú tienes que tener la conciencia tranquila. Si vas a matar para salvar a la patria. Entonces, y el tercer componente, que es capital, es la mentira. Detrás de cada crimen, siempre, sin excepción de ninguna, una mentira. Se suicidó, enfrentamiento, es que lo mató el Partido Comunista porque no sé qué cosa hizo mal, etcétera, etcétera. Es un catálogo de mentiras que siempre se culparon. ¿Qué debiera
debiera pasar con los condenados por violación de los derechos humanos que están en cárceles especiales? Esa es una de las cosas que uno no entiende. Por eso, ¿cuál es su opinión? ¿Dónde deberían estar ellos? En la cárcel pública, en la penitenciaría de Santiago. Esos recintos, si son esos, ¿por qué los regimientos van a ser hoy día guaridas de criminales? No puede ser. El ejército chileno se denigra, se autohumilla al meter en sus recintos a criminales, los más grandes criminales de la historia de Chile. Es el ejército el que se humilla por esa prestando sus establecimientos para que tengan una vida mejor. Y el hecho de que deberían avergonzarse de haber tenido a esos compañeros y a esos jefes, porque hoy día los que están en las altas autoridades militares eran subalternos de los que están presos ahora. Y el hecho de que ellos también tengan sus grados militares, por ejemplo el caso de Manuel Contreras, que sigue siendo un general en retiro del ejército de Chile. Esas son las cosas que la transición chilena no ha querido asumir, y no es la única. Aquí la transición chilena, no se olviden ustedes que cuando toman preso a Pinochet, la reacción de la clase política chilena fue de solidaridad con Pinochet. El presidente Frei, el canciller Sulza, que hay que ir a buscar a este señor, este prohombre. Se dicta una ley para que deje de ser senador, donde se dice en la parte introductoria de la ley que en reconocimiento a las altas funciones han tenido los que tienen los expresidentes de la República, se les va a dar una pensión adicional a las que ya tenían, pero reconociendo a Pinochet como un verdadero jerarca político decente, democrático. ¿Todo esto era inevitable por el contexto político y luego se vuelve evitable, o usted cree que nunca debió transarse respecto a esos temas? Hay temas que no son transables. La justicia no puede ser transable. O sea, la verdad no puede ser transable. Yo entiendo que estábamos todos muertos de susto. El año 90, el 91, enlaces y cosas así. Pero ya después de eso no hay ninguna razón para ser condescendientes con los peores criminales de la historia de Chile. Hay en este momento todavía cerca de 1.000 personas detenidas desaparecidas cuyo paradero se desconoce. ¿Hay alguna fórmula, hay alguna manera de llegar a encontrar la verdad en esos casos y de poder decirle a los familiares qué pasó con los cuerpos de sus seres queridos? Yo creo que los jueces han avanzado bastante en los últimos años, han encontrado restos, han buscado por información que han obtenido incluso de los mismos militares, que cuando se ven acosados dicen, mire, están allí, están allá, y eso ha producido un progreso en esa materia. Yo no sé si sea realista pensar en que se van a encontrar los restos de todos, pero lo que podemos dejar de hacer es buscar los restos de todos. ¿Se le debería ofrecer con mayor claridad beneficios o incluso derechamente impunidad a militares de bajo rango que tengan información y la entreguen para encontrar a los detenidos desaparecidos? Hay un debate muy profundo sobre eso en varias partes del mundo. En algunas partes se ha aceptado la delación compensada y ese tipo de argumentos. Hay que entender que aquí el movimiento de derechos humanos, formado fundamentalmente por víctimas, las agrupaciones familiares, están en contra de eso. Y yo me inclino a que la conducción de cosas que tienen que ver con las víctimas, son las víctimas las que tienen que tener la primera autoridad para apoyar o no apoyar política pública en este sentido. ¿Cree usted que debiera derogarse la ley de amnistía y qué efecto político cree que tendría hacerlo? Yo creo que a esta altura ya no tiene tanto efecto político porque no se está aplicando. Las Cortes desde el año 98 no están aplicando la ley de amnistía. Algunos jueces, en votos de minoría, suelen aplicarla, pero en general no se está aplicando la ley de amnistía. Pero es por la dignidad del pueblo chileno. O sea, ¿cree que debiera derogarse? Pero ¿cómo? Yo me siento humillado en un país donde criminales como de los que estamos hablando gozan de amnistía, aunque no se apliquen. Reivindiquémonos como seres humanos dignos, pertenecientes a un país que pretende ser justo, y no lo es,
pretende ser justo, pretende ser democrático, que no puede tener leyes de amnistía para crímenes que según el derecho internacional son inamnistiables. Se ha tomado la resolución de que haya ministros con dedicación exclusiva en los casos de derechos humanos, resolución que se tomó en el día de ayer. ¿Es eso un avance relevante? Yo creo que sí, porque si los jueces tienen que estar parte de la jornada resolviendo demandas, por ejemplo, por miles en materia de salud, ¿no es cierto?, contra la ISAPRE, y yo soy alguno de los que ha planteado estas demandas, yo creo que hay que profundizar, privilegiar la acción del sancionamiento de los crímenes contra la humanidad. En mi concepto eso es fundamental. Sabaquet decía que en este aniversario de los 40 años del golpe de Estado se habían roto un par de diques con 1 o 2 declaraciones. Citaba el caso de la Corte Suprema y citaba el caso de la declaración del presidente Piñera. ¿Comparte usted qué peso le da usted a cada una de esas declaraciones, a cada una en su ámbito? ¿Qué significaron? La de la Corte Suprema primero. La de la Corte Suprema, primero me parece, yo no estoy de acuerdo en que pedirle perdón, porque es un perdón que no cabe, porque estos jueces de ahora no cometieron ninguna falta, son sus antepasados. Y la declaración que hizo la Corte Suprema, en mi concepto, es una declaración positiva y que se traduce ya en medidas concretas como la mantención de jornada completa, de exclusividad a los jueces que llevan las causas de crímenes contra la humanidad. Yo creo que es correcto lo que se hizo, pero eso no nos va a hacer olvidar lo que hizo la Corte durante, ¿cuántos? 73 al 98. La detención de Pinochet, usted pone hasta ahí el punto. ¿Y la declaración del presidente Piñera, qué le pareció cuando habla de los cómplices pasivos, por ejemplo? ¿Quiénes son los cómplices pasivos? Por ejemplo, los ministros del Interior, los subsecretarios del Interior. ¿Usted cree que sí? Pues ellos son los que mentían al decir murió en un enfrentamiento, murió porque lo mató el Partido Comunista, se suicidó, y todas son 7 u 8 explicaciones que se van repitiendo. De la acción del Partido Comunista se repiten muchos crímenes, los suicidios muchos crímenes. Bueno, eso lo hacían ¿quiénes? Los ministros secretarios generales de gobierno, los ministros del Interior, los subsecretarios del Interior. El subsecretario del Interior, eso es Cartemil, es diputado del partido del presidente Piñera y es candidato a senador por el partido del presidente Piñera. Y él era el que decía, por ejemplo, y voy a citar un caso que me impresiona mucho, cuando a raíz del secuestro del coronel Carreño, que al final no era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ellos habían secuestrado a 5 personas en revancha por lo de Carreño. Cuando se descubre que no tenía nada que ver con el secuestro de Carreño, ¿cuál fue la solución? Matarlos, a los que tenían presos. ¿Y cómo lo hacen? Porque lo que se había informado es que estas personas no estaban detenidas. Y Cardemil dijo, es que están sumergidas. Una expresión que se usaba al comienzo de la dictadura diciendo que los que se dan por detenidos desaparecidos están sumergidos en la población para seguir haciendo horas. Pero es que en este caso la palabra sumergido tenía otro sentido. Estaban sumergidos en el mar porque los habían tirado al mar militares. Y eso Cardemil lo sabía. Entonces, entendámonos. Hablemos de ¿cuál es la expresión? Pasivos, sí. Cómplices pasivos. No son pasivos, son activos. ¿Usted puede asegurar que el diputado Cardemil sabía que esas personas habían sido hechas desaparecer? Pero no algo que judicialmente esté probado. Es que hay una cosa que nunca ha estado tan clara y que es bueno aclarar en algún momento. Aquí los hechos eran los siguientes. Militares secuestran, asesinan, torturan, etcétera. Ministerio del Interior o Ministerio de Secretaría del Gobierno dicen no es cierto, es mentira, etcétera, etcétera. Siempre, nunca reconocieron un crimen. Ahora, la decisión de decir no hay crimen, ¿quién la tomaba? El Ejército, que le informaba al Ministerio del Interior no fue un crimen nuestro, o el gobierno, viendo con eso o sin eso, que él por su cuenta tiraba una mentira.
Y una cosa que es interesante, porque si los civiles que mentían diciendo que no fue asesinato, que no fue secuestro, que no fue tortura, etcétera, etcétera, si sabían que lo habían matado los militares y dicen eso, serían cómplices activos o encubridores, si ustedes quieren. ¿Ah? Ahora, si no sabían, deberían decir, me equivoqué, era mentira lo que dije cuando dije que se trataba de suicidio, porque no era suicidio, y a mí me dijeron, ¿quién se lo dijo? Nadie pregunta quién lo dijo. Bueno, para ir cerrando, se nos acaba tiempo. Alberto Cardemil ha dicho recientemente que él no sabía de las violaciones a los derechos humanos. ¿Usted le cree? ¿Cómo le voy a creer? No. Que el subsecretario del Interior, que se relaciona, la estructura era, en la época de CNI, la Central Nacional de Información, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del Interior. En lo operativo, más que el ministro, es el subsecretario. Pues bien, cuando se detiene una persona, el ejército le dice, señor ministro del Interior, detuve a fulano de tal. Dicte usted ahora un decreto de arresto, que se llama decreto exento de toma razón. Y dictaba el decreto exento y la persona se queda 5 días o 20 días en la época de la CNI. ¿Por qué no preguntaba por qué estaba preso la persona? No preguntaba. Esté preso es que esté preso nomás. Simplemente legitimaba lo que hacía la CNI. Si la CNI le dice, mire, la verdad es que los degollados fueron obra de carabineros, ¿en serio? ¿Ah? Ahí tendría que tomar acción el gobierno para saber de dónde sacó usted eso, quién le dijo eso, probemos que es así, etcétera. Pero todo quedaba en el aire. Y aquí yo creo que los jueces tienen que comenzar a preguntar. Cuando el ministro Carlos Cáceres, en el caso de Jack Arneghme, él dijo que había sido un enfrentamiento. No había enfrentamiento. Cuando se prueba que no hay enfrentamiento, el ministro, en privado, a personas que yo conozco, les dijo, la verdad es que el ejército me mintió. Ahora, ¿el ejército miente? ¿Quién miente? Alguien. El señor Cáceres debería decir, a mí me dijo el coronel tanto, el general tanto, el almirante tanto, o el comandante escuadrilla cuánto. Ese me dijo que había sido enfrentamiento y era mentira. Pero todo se calla, todo se esconde. De tal manera, los cómplices pasivos son cómplices activos. Roberto Garretón, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Un agrado estar otra vez aquí en este canal. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en Resumen Ejecutivo de CNN Chile.